Buenas y virtuales tardes a todos y todas y muchas gracias por venir. Los organizadores queremos daros las gracias a los socios de AMPIR por la gran participación del jueves pasado en la primera sesión online. Nos reunimos aquí para hablar sobre el COVID-19, trabajo con personal asistencial para tratamiento psicológico de estrés agudo cuidando al cuidador. En estos momentos tan duros reconforta el que nos podamos reunir para dar lo mejor de nosotros desde la psicología clínica. Hemos colgado el vídeo de la sesión anterior en abierto en la web de AMPIR y ha sido un éxito también el número de visualizaciones, muestra del interés en mejorar la atención y la motivación de todos. Muchas gracias también por las felicitaciones y la comprensión por los errores. Y sobre todo gracias a Paco Duque por su generosidad en todo ello y la autenticidad con la que nos ofreces tu trabajo. Hoy contamos también con la participación de Begoña Arbulo, quien junto con Marisa García y Paco Duque forman el equipo de psicología clínica en la interconsulta del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ya que trabajar en equipo es un aspecto fundamental en esto en que estamos de cuidando al cuidador. Como en la ocasión anterior, quiere que le podamos ir haciendo alguna pregunta durante su exposición, pero al ser más de 300 y pico ahora conectados, simultáneamente iremos moderando los organizadores y haremos también después un turno de preguntas más amplio. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a intentar transmitir una serie de aspectos que quedaron el otro día pendientes. Inmediatamente pasamos con el tema de cuidando al cuidador. Como resultado del encuentro el otro día, me han hecho algunas cuestiones, algunos planteamientos, me los han hecho por vía mail. Uno de ellos, que lo vamos a abordar inmediatamente, es que no quedaba claro el concepto de disociación. Volveremos a él y lo vamos a ver, como suelo explicar yo siempre las cosas, con casos reales, es decir, hablando la gente disociada, ¿no? Son situaciones que han vivido una serie de pacientes que nos muestran lo que están viviendo desde dentro. Un aspecto disociativo curioso es un caso que tenemos publicado además y que normalmente en los cursos lo manejamos paso por paso. ¿Cómo hacemos eso? Es un señor que después de un atentado está ingresado en la UCI durante 22 días y nos llaman porque la agitación que tenía, el miedo, la angustia, el terror, le hacían correr un serio riesgo porque estaba intubado, sondado, en fin, monitorizado, como ocurre con estos pacientes, de tal manera que precisó sujeción mecánica. Yo durante ese tiempo, esos 22 días, estuve con él, me acercaba a él, le hablaba, de alguna manera iba generando una especie de confianza para continuar después todo el proceso terapéutico, y a los 22 días exactos, cuando le suben a la planta, le digo, bueno, Pedro, ya podemos hablar. Dice, verdaderamente, había estado intubado también, verdaderamente ha sido horroroso esto, porque fíjate, llevo 6 días en el hospital. Me parece que me dijo 6, no sé, 6 o 5. Entonces yo me di cuenta que 6 no coincidía con 22, que se podía haber equivocado en 2 días, 3 días, pero eran demasiados días para equivocarse. Y yo esto no lo cuestiono en ningún momento, sino simplemente le digo, vaya, estás un poco despistado, ¿eh? Y ¿tú sabes por qué estás aquí? Dice, claro que sé por qué estoy aquí, es que me he caído de un andamio. Ah, muy bien, tampoco cuestionamos nada. Finalmente le pregunto, ¿y sabes qué hospital es este? ¿Dónde estás ingresado? Dice, sí, este es el Hospital Virgen de la Torre. Es decir, ninguna de las respuestas que daba era correcta, ninguna. Entonces, él empezó a plantear que lo había pasado muy mal y en un momento determinado me dice, yo le digo, oye, además hubo que atarte de pies y manos, aquello fue una situación. Dice, es espantoso, Paco, dice, porque no solo tengo la situación que me generó las lesiones de caerme del andamio, sino que además todos los días ingresado
siempre he tenido un sueño que no es sueño, que es pesadilla, pero tampoco es pesadilla, que es algo que yo vivo como con plena realidad, y es que voy en un tren y de repente oigo una explosión. Entonces esa explosión me desplaza por el aire a cámara lenta, no entiendo nada de lo que está ocurriendo y finalmente acabo entre cadáveres que descubro al agarrarme a un miembro amputado. Fíjate, me dice literal, qué putada después de lo que me pasó en la obra. Entonces ahí nos daba una imagen clarísima de lo que es un fenómeno disociativo, en el sentido de haber construido su mente una realidad nueva, plausible, que más o menos podía encajar con su trayectoria personal, pero que no tenía nada que ver con la experiencia que había vivido. El trabajo fundamental con él, desde la base de una relación terapéutica basada en una enorme confianza, fue bajarle del andamio y hacer real la situación que él vivía como es real. Entonces nosotros ahí solemos hacer con ese trabajo, vamos, está grabado y frase a frase cómo le vamos desactivando todos esos fenómenos disociativos, que hay que hacerlo con muchísimo cuidado porque en un momento determinado esta gente puede tener una conducta absolutamente descontrolada al salir de un estado disociado. Bien, os voy a poner un ejemplo, aquí que los tengo en el iPad, de lo que sería otro cuadro disociativo. Perdón un momento, que lo busco. Os lo voy a comentar sobre la marcha, pero es el testimonio tal y como lo cuenta la paciente. Durante el tiempo que permanecí en la UCI, tuve sensaciones, os lo digo porque esto está ocurriendo ahora mismo con mucha gente en la UCI. Esta mañana me han hablado de 2 casos donde de repente una persona tiene una sensación de dónde estoy, sin poder respirar y en una situación muy complicada. Durante el tiempo que permanecí en la UCI tuve sensaciones que eran desconocidas para mí. Es decir, ya notaba sensaciones extrañas en sí misma. No sabía qué pasaba. Estaba en un territorio desconocido, en un mundo cambiado. No sabía dónde estaba. Además, era un mundo extraño. Si os dais cuenta, lo que hablábamos el otro día en uno de los Power. No sabía ni si tenía miedo. Fijaros qué expresión. No sabía ni si tenía miedo. Es decir, hay una sensación como de despersonalización, de no conectar con sus propias sensaciones. Llegué a dudar, de estar viva. Fijaros, ahí es donde aparece la pérdida de percepción e identificación. ¿Era un sueño? Sí, era eso. No, era una pesadilla espantosa. Fijaros, aquí se está modificando el modo, ¿cómo diría yo? Como el modo subjetivo de percibir todo lo que le rodea, como ella está habituada a percibirlo. Sí, era una pesadilla espantosa, pero yo no sentía espanto. Fijaros, aquí desaparecen los componentes emocionales que tendrían ante una situación espantosa. Había tinieblas, había luz, demasiada luz, personas, muchas personas, todas desconocidas. Era mi mundo, es decir, aquí tenéis cuando hablábamos del mundo sin sentido, ¿recordáis? No había nadie conocido, no era un sitio conocido, ni siquiera mis sensaciones lo eran. Fijaros cómo transfiere la idea de la pérdida del sentido en el mundo a la pérdida del sentido interior de ella. Es decir, se modifica nuestro modo subjetivo de percibir todo lo que nos rodea, que hablábamos así el otro día. No había ni tiempo, no era de día, no era de noche, era una situación que permanecía ingrávida, flotando en el tiempo, algo parecido a lo que entendemos por eternidad. Es decir, algo que tiene que ver con ese mundo con sensación de estar desintegrado. Necesitaba pedir ayuda, pero no podía. Quería que alguien me ayudara. ¿Dónde estaba? Es decir, los recursos que habitualmente utilizamos no son suficientes para manejar la situación, como poníamos otro día también en un PowerPoint. La gente que me rodeaba, ¿quién era? ¿Qué hacían allí? ¿Me ayudaban o lo intentaban? Es decir, pierde el significado de todo lo que está ocurriendo. O estaba allí porque ellos me habían secuestrado. Es decir, está percibiendo ahora un mundo, el secuestro es una elaboración que ella hace, y además la sensación de estar secuestrado es algo que se da mucho en pacientes en estos servicios. Es decir, la percepción de un mundo que decíamos el otro día, violento, amenazante, incierto y peligroso. Entonces pensaba en el motivo del secuestro, pero yo no tenía las sensaciones que entiendo hubiera sentido en una situación así. No sabía nada, qué abandono, qué ausencia de mí mismo. Es decir, ahí tenéis la proyección de lo que es la pérdida de sensación de control. En un momento llegué a pensar en mi familia. ¿Tendría familia? En mis compañeras. De repente pensé que no quería pensar. Aquí está el temor que le lleva a distanciarse. No quería saber. Entonces me doy cuenta
que no puedo ver. Y las luces y las personas que había, pienso que efectivamente era un sueño. Lo cierto es que no veo. En medio del caos aparece alguien. No sé quién es, pero me habla. Su voz es suave, amable. No puedo responder y necesito saber qué ocurre. Ya no podía hablar en ese momento, ni nos veía tampoco. Sí, estoy secuestrada. Me acarician el brazo y me dicen que estoy en una situación de cierta complicación tras ser herida. Yo no puedo contestar ni moverme, pero me dicen que voy a ir recuperando primero mi salud, luego mi energía y posteriormente mi mundo. Este tipo de observaciones, cuando las hacemos en la UCI, son observaciones que previamente nos hemos informado con sus médicos. Si verdaderamente nos dicen que no va a salir de esta o que va a tener una mala evolución, nosotros nunca vamos a generar expectativas inalcanzables. Yo no puedo preguntar, prefiero no saber. No quiero que hablen de mi familia. Fijaros qué sensación más espantosa. Pero ellos no quieren saber de su familia porque no saben ni siquiera si tiene familia, ¿eh? Pero ellos me hablan de ellos. Aquí lo que hacemos es utilizar su bagaje personal para irle conectando con su mundo. Y por fin me dicen que están todos bien y que van a venir a verme. No estaba preocupada, no sentía miedo, pero ahora siento un gran alivio. Es decir, no estaba preocupada, lo que estaba es desconectada de la situación, la preocupación sí existía. A partir de ese momento empecé a esperar su visita. Era mi conexión con el mundo, me hacía creer en algo y sobre todo para orientarme en esa especie de hecatombe en la que se había convertido mi vida. Poco a poco, esto lo dice con retintín porque es la frase más odiada del hospital, fui recuperándome físicamente. Y de modo paralelo fui recuperando no solo mi parte psíquica, sino mis propias señas de identidad. Además entendían todo lo que había pasado. Fijaros la capacidad que tenéis desde fuera de orientar. Eran mi conexión con el mundo. Y también mi familia me ayudó mucho y en este sentido, y las enfermeras. A lo mejor hay que pasar por una experiencia así para valorar lo que hace el personal de enfermería. Ese es un trabajo importantísimo. Hoy, recordando todo aquello, sé que no olvidaré jamás, os lo comenté el otro día esto como anécdota, hoy recordando todo aquello, sé que no olvidaré jamás la importancia de alguien que enciende las luces en los túneles, alivia tu sed en el desierto o te orienta en el caos. Como veis, es una expresión brillante de cómo se siente una persona en este contexto. El otro día hablábamos de lo que era cuando la situación es desbordante, cuando el suceso aparece como potencialmente traumático. Y decíamos si la situación, cómo valoramos si una situación es traumática. Es decir, se puede integrar, se pueden activar respuestas ante la situación en bloque, son suficientes los recursos, se puede codificar la información, es inexacta, es incorrecta, es escasa, es excesiva. Todo eso hace que los recursos contribuyan a una mayor desactivación de ellos, ¿no? Entonces, los mecanismos eficaces de afrontamiento son aquellos que generan experiencias narrativas que son adecuadas en función de datos de lo que está ocurriendo, no de temores, no de angustia, no de estas historias. Los mecanismos desbordados pues son cuando aparece el terror, cuando aparece la no integración del suceso, cuando está fragmentada la experiencia y entonces somos incapaces de codificar en nuestros procesos de memoria lo que está ocurriendo como un episodio más. Es decir, no hay una simbolización de la experiencia, no hay una temporalización y todo se desconecta. Las percepciones nuevas que aparecen, esto no sé dónde, las percepciones nuevas que aparecen, pues hace que los componentes de la situación están desarticulados. Fijaros, esto es como cuando se hace un mosaico con piedrecitas, aquello que hacían los romanos, que eran auténticos artistas. Imaginaos que todo eso se derrumba, se cae, quedan piezas colocadas, quedan piezas en el suelo, otras no se vuelven a encontrar y quedan muchos huecos. Entonces, la fragmentación de la experiencia, lo que hace el sujeto es, con los fragmentos que persisten, los utiliza y luego el resto lo tiene que ir rellenando. Pero en ese relleno lo que hace es que va colocando fragmentos en sitios inadecuados o está utilizando datos de un modo inapropiado, como él que dice que se ha caído un andamio, lo que está utilizando es en qué trabaja él, cómo trabaja él y cómo lleva un mes pensando que tiene que colocar aire acondicionado desde fuera en una obra y tiene vértigo, ¿no? Y se tenía que subir un andamio. Probablemente utiliza todo eso y acaba construyendo. Pero además, en este caso, los pacientes hay que tener un especial cuidado con la comunicación, porque cualquier comunicación que se está haciendo con personas que no son él o estás hablando de un paciente, cualquier dato puede ser incorporado como propio. Y a lo mejor una enfermedad que tiene otro paciente se la adjudica a él. Entonces la situación es
que es un desbarajuste, un descontrol de todo lo que serían sus procesos de pensamiento, que deja varados a los afectados, aquí es donde están las consecuencias, en la situación de víctimas, se oscurece la biografía, el suceso queda como fijación, está ahí siempre, permanentemente, la proyección de futuro queda hipotecada y, en definitiva, el suceso se hace traumático. Que es lo que decía Judith Herman, que las relaciones traumáticas surgen cuando no hay ninguna acción nos sirve para afrontar la situación que estamos viviendo. Que esto previamente, en el año a principios del siglo XX, ya lo decía Janet, cuando decía que las experiencias traumáticas generan un defecto en la capacidad de integración de la experiencia. Más sencillo, fijaros, al no estar cohesionada esa experiencia, es como esos juegos que hay de bolitas que van dando golpes, ping, ping, se van moviendo por una pantalla. Imaginaros que la experiencia queda fragmentada y está ubicada en nuestra mente, pero no sabemos ni cómo se activa, ni cómo aparece, ni cómo acceder a ella. Entonces, por eso es tan importante la reconstrucción del sujeto traumático, por duro que pudiera parecer, porque un sujeto, sea lo duro que sea, no deja de ser una experiencia que tiene que estar incorporada en la narrativa personal de cada persona. No sé si con esto he contestado a esta situación. Y luego tenía otra cuestión, si hay preguntas me lo decís, lo tengo por aquí, es otro mail que he recibido que me hablaba del manejo en su trabajo. Esta psicóloga decía el manejo de la rabia. Me imagino que ella, si está escuchando, ya sabe quién es. La rabia, dice, justificada que sienten algunos familiares ante el hecho real de que su ser querido podía haber sobrevivido si hubiera tenido acceso a la UCI. Yo no sé si es rabia justificada, no entiendo el concepto. Por otra parte, ante el hecho real, es un hecho real, es el que hay, ¿no? Que podría haber tenido acceso a la UCI, pues no debe ser muy real cuando no le ha ocurrido, ¿no? O si el desbordamiento no hubiera sido tal. Estamos hablando de pacientes que quizá, dice, tenían 20 años por delante, pero que han sido cribados. Yo no puedo asegurar que nadie, ninguno de los que estamos aquí, y yo el primero, tenga otros 20 años de margen. No tengo ni idea. O sea, todo eso son narrativas personales que tienen que ver con un tema que tocaba el otro día, con los porqués. Cuando decía yo que a mis pacientes les suelo regalar un porqué nuevo, y es que se pregunten por qué, ¿no? ¿Por qué aparecen estos porqués, estas preguntas? Pues generan gran parte de la sintomatología, porque estamos elaborando una narrativa donde intentamos explicar lo inexplicable, y entonces esa narrativa, cuanto más obsesiva, peor. Lo que va a dar lugar son a todos los elementos, a todos los síntomas intrusivos, como son las reviviscencias del hecho traumático, las pesadillas, las repeticiones de imágenes, los flashbacks. Un ejemplo típico de flashback lo tenéis en el señor, que se cae de un andamio según él, pero todos los días vuelve a vivir la experiencia del tren. En segundo lugar, me dice esta persona que muy amablemente me ha escrito, ¿no? Y pidiéndome disculpas por ocupar mi tiempo, esas cosas, ¿no? Rumiaciones culpógenas del familiar. Si lo hubiera llevado antes, si lo hubiera ido a ver, si me lo hubiera llevado a mi casa, Con este pensamiento, lo único que pretendemos, los seres humanos, es dar una estructura al caos. Y el caos tiene su propia estructura, que diferencia de lo no caótico simplemente en que no lo conocemos. Pues si yo cojo esta mesa llena de trastos o con mi té, con no sé qué, la pluma, pum, lo tiro todo, digamos que genera una situación caótica, pero llamamos caótico a lo que no entendemos. Cada cosa va a moverse y caer, incluso fracturarse o no, en función de sus peculiaridades, ¿de acuerdo? Entonces, con este pensamiento, si se pretende hacer una estructura del caos, es muy importante, más que nunca, una cosa que yo hago muchas referencias a ella, es el manejo de marcos. Es decir, ¿en qué marco nos estamos moviendo? A lo mejor lo que hay que cambiar es el marco y las cosas son diferentes. Os pongo un ejemplo muy sencillo, también real. Me llega un día un chico que estaba muy triste, muy fastidiado. Sus padres, era hijo de un compañero mío del hospital, y el chaval era un pibón, un tío muy guapo con 20 años, que acababa de empezar en la universidad y tenía un problema, y es que decía, soy un mierda, no valgo para nada, nadie me va a querer nunca, salvo mis padres. Entonces, a mí me extrañaba, ¿no? Viéndole, porque digo, este tiene un futuro prometedor a tope, ¿no? Y entonces, hablando con él, y el ser un mierda, no valgo para nada y nunca me va a querer nadie, consistía en lo siguiente. Al llegar a la universidad le había gustado una chica, le había tirado los tejos y la chica le había dicho que no.
Entonces, imaginaros la diferencia entre soy un mierda, no valgo para nada y nunca me va a querer nadie a me he decidido por fin, he tirado los tejos a una chica, me ha dicho que no y probablemente me ha hecho un favor. O sea, así de claro. Estamos. El problema es que el valor de las cosas nunca es el que tiene. Como decía el capitán Sparrow, ¿os recordáis al pirata famoso? Este decía en una escena que me llama mucha atención, dice, ¿qué problema? El problema nunca es el problema es tu actitud ante el problema. Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos como, como recurso con los pacientes. Termina esta chica, esta compañera, diciendo, solo se me ocurre escuchar y validar estas emociones, pero no sé si hay algo más específico. Me parece que escuchar y validar esas emociones tiene que ver con naturalizar el aspecto del trauma, normalizarlo, pero sí tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener la vista siempre pendiente en el cambio de marco. ¿De acuerdo? Yo os pongo otro ejemplo también muy sencillo. En un atentado masivo yo tenía 3 señoras en una habitación y una de ellas era una abuela que ni siquiera emitía monosílabos, simplemente contestaba así, que en definitiva quería decir, oye, bastante tengo con haber sufrido un atentado y estar ingresada como para aguantarte a ti y verte a ti el careto, vamos, más o menos. La mujer no quería saber absolutamente nada. Y entonces se me ocurrió, yo iba con mi residente, y se me ocurrió decir, ¿y cuántos hijos tiene? No pude saber el número. Y nietos, igual. Y digo, ¿y tiene alguna foto de sus nietos? No hay una abuela que no tenga alguna foto de sus nietos. Y entonces se me ocurrió coger la foto de los nietos, que me los deja la señora, se ve que dijo, le enseña foto de mis nietos, igual se va. Y entonces se me ocurre decir, me voy hacia la puerta, le dejo las fotos a la residente y según me voy a la puerta digo, joder, qué feotes son estos niños. Y la señora que no hablaba salta de repente, mi niño feotes, él sí que es feote, ¿de dónde habrá salido? Entonces se echó a reír y a partir de entonces desbloqueamos. ¿Qué hicimos? Simplemente cambiar de marco. Ella estaba en el marco de la culpa, el miedo, la angustia, plom, 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 entonces le ofrecimos un marco que le ofrecía siempre una sonrisa. No hay un abuelo que no sonría cuando ve a sus nietos, ¿no? Entonces, esto es lo que os quería contar respecto a lo que me ha escrito esta persona y cómo yo entiendo que hay que manejarlo, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, ¿hay alguna pregunta o algo? La disociación, por tanto, esto es lo que veíamos el otro día, y el afrontamiento de la disociación, ¿vale? Luego, la ansiedad, que sería otro aspecto, tendríamos que analizar los riesgos, qué está ocurriendo, qué elementos de control tiene respecto a su conducta, porque la gente, ya sabéis que la persona que llega a la ira, el iracundo no entiende su ira, ¿no? Hay que procurar acercarse sin juicios de valor, hay que evitar interferencias de otras personas, pues si no, no podéis trabajar. Hay que hacer un feedback de lo que está ocurriendo para la propia persona, hay que actuar con mucha prudencia, con un sentimiento de acogida, nunca con un elemento de rechazo bajo ningún concepto, aunque os parezca una chorrada lo que está diciendo o pensando esta persona, pero vosotros ahí no estáis para eso. Lo que tenéis que hacer es ser receptivos con ellos y siempre con una actitud luego directiva, que eso ayuda mucho a resituarse. Y luego actuar con tranquilidad, pero con firmeza y control. Eso, por supuesto, siempre, ¿no? Y todo esto lo que va a hacer es manifestar vosotros en ese comportamiento una seguridad que el sujeto va a incorporar como propia, ¿no? Y luego, en cuanto al tratamiento sintomático, siempre utilizarlo como opción única. Mirad, aquí he buscado esto, que es lo que os decía el otro día de la Organización Mundial de la Salud. La benzodiazepinas, fármacos contra la ansiedad, son una opción que debe evitarse para aliviar los síntomas de estrés traumático agudo y los problemas de insomnio durante el mes siguiente del evento potencialmente traumático. Y añade, no hay datos que demuestren que la benzos, un medicamento común para la ansiedad, alivie los síntomas de estrés postraumático. Tras un evento potencialmente traumático reciente, de hecho, puede retrasar la recuperación tras este tipo de eventos. En el trastorno de estrés postraumático debe considerarse la posibilidad de derivarlos para que reciban tratamiento avanzado como por ejemplo psicoterapia. Y aquí os traigo esto de una de las personas que más saben de trauma en este país, Pau Pérez Sales, que además tiene una página web que os recomiendo, como pongáis ese nombre entráis, tiene cantidad de trabajos y además está a toda disposición de la gente. La tendencia actual en los países más avanzados se basa fundamentalmente en el tratamiento sintomático del trauma. Se aborda sobre todo la periferia del trastorno, síntomas como las pesadillas, la sensación de alarma, las rememoraciones, la angustia, pero a menudo no se tiene en cuenta que el trauma en sí mismo supone para el paciente una ruptura radical de los esquemas vitales que tenía hasta ese momento. La pérdida de la confianza en el mundo, y por mucho que soluciones los síntomas, si solo haces eso, lo que había en el fondo va a seguir ahí. ¿De acuerdo?
Bien, luego alguien me pidió también el tema del debriefing. Me ha llamado mucha gente hablando de esto. Lo podéis llamar debriefing o como queráis. Ya sabéis que yo soy muy laxo con estos temas y lo que procuro es adoptar alternativas o soluciones o intervenciones que estén basadas básicamente en las necesidades del momento, ¿no? Esto como idea general me parece muy bueno, que es hacer que los participantes muestren sus emociones. Esto siempre viene bien porque ayuda a ventilar. Explorar el significado de la pérdida que tiene para cada una de las personas. Reconstruir hechos. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Cómo te volviste? ¿Cómo tuviste conciencia de no sé qué? ¿Cómo conociste no sé cuántos? Y todo eso asociando emociones. Aquí lo que hay que hacer es alimentar la seguridad sobre la normalidad de esas intensas emociones. Es que no pasa nada. Yo recuerdo una MIR de psiquiatría, encantadora, por cierto, que en los atentados de los trenes de Madrid, donde tiramos de tanta gente, ella en los debriefing que hicimos posteriores planteó que se sentía muy decepcionada porque se descompensaba, veía pacientes, se descompensaba y se tenía que ir, se metía en un cuarto de baño y se ponía a llorar. Entonces, ella lo planteó en público y le costó mucho hacerlo. Y la única pregunta que yo le hice es, ¿y cuando salías del cuarto de baño, dónde ibas? Dice, no, yo seguía en la tarea. Es fácil de modificar ese marco. De alguna manera era capaz de volver cuando le costaba mucho más que a los demás. Es decir, tenía muchísimo más mérito. Y no es lo mismo estar cuando tienes que estar y asumir la importancia de tu papel que tener la idea que has oído que no era cierta. Bien, por tanto, también conlleva un aumento del apoyo social, ¿no? Reducir interpretaciones erróneas sobre los hechos y la respuesta al estrés. Hay muchas cosas, pues ahí cuando os hablan de los familiares, de por qué y cuándo y qué podía haber hecho, y al final se acaban culpabilizando. ¿Por qué? Pues porque todos desearían volver a un mes antes y hacer no sé qué, que probablemente no hubiera servido de nada. Entonces, hay que procurar desactivar todo ese tipo de ideas erróneas y potenciar mecanismos de afrontamiento que sean útiles. Amortiguar el impacto que tiene el incidente crítico, reducir la tensión y ansiedad, tirar de técnicas de afrontamiento eficaces, anticipar y preparar la posible situación de continuación, la posible continuación, de los procesos de estrés. Muchas veces cuando decís a la gente que en estas situaciones suelen tener algún tipo de síntoma, cuando este síntoma aparece no les asusta. Esto lo he usado yo muchísimo, hace muchísimos años con los trasplantados cardíacos, cuando vuelven a casa, además se lo digo, procurar aislaros del entorno, procurar no tener muchos componentes emocionales, pues si te visitan 20 personas son 20 componentes emocionales, y sobre todo no tengas miedo. Pasa más que en los trasplantes, ahí más es lo de la gente que les visita y les genera mucha confusión. En los infartos. El infarto es el paradigma del trauma, que te cambia la vida, y entonces ellos están en el hospital y cuando cobran conciencia de que está infartado y que se puede morir toda su familia, están asustadísimos y solo habría que pensar qué historias se cuentan en la ida y venida del hospital o imaginar a la mujer de un señor que se queda en la unidad coronaria con un infarto y que alguien se equivoca y le suena el teléfono a las 3 de la mañana. O sea, imaginaros cómo están los familiares más cercanos. Pero el paciente en el hospital está en un sitio nuevo, hostil, extraño, no entiende nada, le llevan, le traen y no acaba de aplicar lo que serían las emociones asociadas a una situación pues, de mucho riesgo, ¿no? Porque un infarto, cuando los pacientes lloraban en la terapia que hacíamos, decían que es que habían tenido un infarto, yo les decía, pues enhorabuena. ¿Y eso? Hombre, que te dé un infarto es una lotería macabra que te ha tocado. Que lo puedas contar, no, es una lotería de verdad. Entonces, hay que cambiar marcos. Os puedo decir un modo muy sencillo. Mirad, este paciente no paraba de llorar en la terapia. Y le decía yo, ¿que por qué lloraba? Y dice, porque no hago más que pensar en la muerte. Y le dije, pero bueno, a mí no me digas que piensas mucho en la muerte. A mí dime cuántas veces has pensado. Y me miró con cara de, joder, ¿cómo son los psicólogos? Pensaba, pues probablemente con acierto, ¿no? Que no estamos todo lo bien que deberíamos. Pero ¿cómo que cuántas? Sí, que cuántas veces has pensado, yo muy serio, ¿no? Y como no me decía nada, porque era una pregunta absurda, que no te la voy a contestar, decía 5, no más, 10, más, 15. Y yo iba subiendo poco a poco para que se cociera en esa idea, ¿no? Y al final pactamos 200, yo estoy convencido para que me callara. Y entonces planteé en el grupo
Y digo, o sea, que has pensado 200 veces en tu muerte. Eso supone 200 emociones de muerte. ¿Y cuántas te vas a morir? Y el pobre me contesta, dice, una, soy un gilipollas. Claro, se estaba dando cuenta cómo él añadía tensión a una situación que no la necesita, ¿no? Entonces, yo les hablaba a esta gente mucho de cómo al volver a casa, ya les habían alicatado las arterias y ya no tenían el riesgo que previamente tenían y no conocían, lo que ocurre es que el paciente puede tener una disonancia entre estoy bien físicamente, pero me estoy hundiendo psicológicamente. Y es porque llevan la mochila que no han elaborado y la empiezan a elaborar después. Entonces, yo esos síntomas los cuento porque eso desactiva cualquier miedo, cualquier angustia. ¿Por qué? Porque ya me dijeron que me iba a pasar esto. ¿De acuerdo? Anticipar también el desarrollo de estos síntomas. Bueno, esto es lo que hablamos el otro día, las reacciones positivas, ya lo vimos. Y poco más. La pretensión es llegar a esta última etapa, que era la de continuar, que ya sabéis que es vincular a su entorno habitual al afectado, ¿no? Para que retome su vida sin necesidad de estar ingresado. Construir de nuevo un horizonte motivacional, porque ya sabéis, como decía Nietzsche, el que encuentra los porqués encuentra los cómo. Se hace una orientación al futuro y además continuar se refiere a continuar en su trayectoria vital. Aquí tengo que recordar a Antonio Miguel Utrera, un paciente muy querido por mí, de las personas más dañadas que he conocido en mi vida y que finalmente salió adelante de un modo brillantísimo. Me acuerdo que era muy poeta él, todo hacía cantidad de poesía que siempre me mandaba a mí me parecía una auténtica maravilla. Y un día le pregunté, le dije, Antonio, ¿qué tal lo llevas? Y me dice, ya puedo decir mañana sin miedo. Estas frases justas, pero que denotan una inmensa sabiduría y que me hubiera encantado que se me ocurriera a mí, pero bueno, era cosa de él. Pues vamos con cuidando al cuidador, ¿vale? Vale. Mirad, esto lo leí yo en el 2016 en el periódico El País. La mitad de los psicólogos dicen estar deprimidos. Me quedé alucinado. Estuve a punto de pedir la baja inmediatamente. Era un estudio en el Reino Unido que mostraba el deterioro del bienestar emocional de estos profesionales. A mí, yo no me puedo creer esto bajo ningún concepto. Probablemente son de estas personas que se dedican a hacer investigaciones y utilizar la ciencia y todo este tipo de historias y que el resultado es este, que no puede ser real. Pues si es real, lo que tiene que hacer es dejar de ser psicólogo. Bueno, en las tareas asistenciales, ¿a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a asistir, socorrer, ayudar. El objetivo siempre de las tareas asistenciales es recuperar el equilibrio que lleva a los pacientes, que lleva a los pacientes a estar ingresados en un hospital, tanto físico como psíquico, ¿no? Esto, las tareas asistenciales, nos llevan necesariamente a afrontar situaciones de especial tensión. Creo que en estos días no tenéis más que mirar alrededor para ver de qué estamos hablando. Y además, afrontar estas situaciones de especial tensión conlleva hacerlo con criterios de eficacia, es decir, criterios que nos sirvan a todos, al paciente y al personal asistencial. Si el personal asistencial se desestabiliza, no vamos a ser útiles al paciente jamás, ¿vale? Por tanto, hay que cuidar ese doble planteamiento, tener en cuenta que, como os pongo aquí, la vulnerabilidad ajena confronta a la propia. El otro día os decía cómo la vulnerabilidad ajena confronta a la propia, pero luego está nuestro modo subjetivo de percibir las cosas, ¿de acuerdo? Y cómo la vulnerabilidad ajena te confronta con la propia, pero luego tú puedes valorar la propia de una manera o de otra, ¿no? Decía Víctor Frank, creo recordar, que cuando una situación no se puede solucionar, cuando una situación ya no se puede hacer absolutamente nada, no la podemos modificar, sí podemos modificarnos nosotros. Y entonces, o nuestro modo de percibir. Entonces, este planteamiento es el que, bueno, eso no es enormemente simple, pero es lo que le lleva a construir su teoría de la logoterapia, que es la psicología del sentido, ¿no? Entonces, hay que conocer la situación y sobre todo hay que tener formación, que es una cosa que esta mañana mismo, que yo estaba en el hospital, me decían algunos médicos, que es que
no les habían formado nunca para situaciones como la que estaban viviendo. En la relación de ayuda, ¿qué ocurre? Pues mirar, es una situación nueva y además es una situación potencialmente desestabilizadora. Y nos planteamos cómo actuar. Y la comunicación es una herramienta fundamental para aliviar tensiones, atenuar temores e ideas irracionales. Para comunicarnos con otra persona, como decía el otro día, tenemos que ir con los deberes hechos. No podemos ir pensando, yo esto no lo voy a saber hacer, es que esto yo no lo he dado, es que esto me ha ocurrido que no me gusta el tipo de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Se va a dar un trasvase de información, como os pongo aquí, que no es solo de hechos, es un trasvase también de emociones. El modelo de relación, pues mirad, mi experiencia, la acumulación de experiencias que hay a lo largo de la vida, me lleva a plantear que el mejor modo de intervenir es una actitud abierta. Me decía un día una peer que tuve conmigo, muy valiosa, por cierto, se llamaba Eva, se seguirá llamando, que nos dijeron que teníamos que ir a ver a una chica de 18 años que había tenido un accidente de tráfico y que había fallecido su hermano y no lo sabía, y se había quedado parapléjica y no lo sabía. Y entonces nos fuimos inmediatamente hacia allí y en el camino me decía Eva, oye Paco, ¿y a esto cómo hay que ir? Yo le dije, pues hay que ir duchados. Y entonces ella me dijo, pues qué bien, porque hoy me tocaba y me he duchado. Hizo como una especie de broma que le permitió reír, que es una cosa que viene fenomenal. Pero yo me refería metafóricamente a duchado de apriorismos, de planteamientos previos y, por supuesto, sin taca-taca. Ir allí a ver qué ocurre y en función de eso conectar con la paciente y hablar con ella. Al final, el elemento de contacto básico fue un grano que tenía en la nariz, ¿no? Estaba ella con su granito ahí. Y luego la idea de que me dice, es que no puedo mover el cuerpo. Y de repente levanta una mano como para saludarme. Y se me ocurrió decir, simpaticísima, pues simpaticísima. Se me ocurrió decir, joder, pues vaya relación que vamos a tener si empezamos engañándome. Y me dice, ¿cómo que te engaño? Me dice, que no te puedes mover, ya veo que te estás moviendo. Dice, no, pero el resto del cuerpo. Ah, bueno, eso sería otra historia. Entonces, a partir de ahí empezamos a comunicar con ella y el primer día, me acuerdo que yo entonces la entrevistaba en cuclillas porque estaba en una camilla, cosa que, bueno, ahora también hago, pero me tienen que ayudar luego para levantarme, pero entonces la verdad es que era todo más fácil. Y en un momento determinado, ese día enterraban al hermano, habían dado nota de que no se le dijera nada. Probablemente ya sabéis, el muro de silencio normalmente se utiliza como elemento de protección, pero nunca lo es. Y entonces, cuando terminamos de hablar, sin tocar para nada el tema, me dice, ¿vas a venir a verme más veces? Sí. Sabéis, con nosotros se llevan fenomenal. ¿Sabéis por qué? Porque no nos tienen que proteger, no tienen que disimular, pueden mostrarse como son ellos mismos. Y me dices que cada vez me cuesta más engañarme, ¿no? Entonces, ¿cómo iniciamos esta andadura en esta situación, ¿no? Pues con una actitud abierta, aceptar al otro como es y hablar de cosas que nos va ofreciendo el paciente. A mí muchas veces me dicen cómo informar de malas noticias y yo digo siempre, yo funciono sobre pedido. Yo me integro en la relación con el paciente. Para mí lo más importante que me aporta el paciente siempre es comunicación no verbal. Hay gente que dice que les adivino, no es verdad, es que sé leer y quiero leer. Y entonces, en un momento determinado, su propio gesto te va diciendo hasta dónde quiere llegar. Y a veces lo pactamos. ¿Quieres saber lo que te ha ocurrido? En este accidente que tú dices que no es accidente, pum, pum. Cuando quieras, por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando empieza a bajarle el andamio, hay un momento en que pactamos, digo, ¿seguimos mañana? Sí, seguimos mañana. Ya está. Porque se descompensaba. ¿De acuerdo? Pero de todas maneras, en comunicación no verbal, siempre os va a decir el paciente por dónde hay que ir. Bien, por tanto, hay que tener una actitud prudente y no poseer la verdad. Intentar poseer la verdad es absurdo porque no existe. Luego hay que ir con convicción y huir de protagonismos. El protagonismo siempre es el paciente. Aquí me salen dos cosas. Bien, por tanto, la actitud en el modelo de relación tiene que ser abierta y tiene que estar motivada. Es decir, tenéis que tener una motivación por lo que estáis haciendo. No se puede trabajar en trauma desde la desidia o desde vaya rollo o esto no puedo con ello, etcétera, etcétera.
¿Por qué? Porque la motivación va a desarrollar la fuerza para conseguir objetivos, va a potenciar además la espontaneidad y el interés, como decía el otro día, por el mundo del otro. La responsabilidad, explicar los motivos, por qué estáis allí, qué vais a hacer, y señalar el fin que se persigue y siempre hacerse entender. Que esto es algo muy típico de la profesión médica, que a veces determinados médicos, la verdad es que no muchos, pero yo lo he visto, empiezan a hablar con conceptos muy técnicos y el paciente que está asustadísimo está, sí, 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 sí. Incluso le dice, ¿me ha entendido? Sí, 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 sí. Y entonces le ha entendido, no es verdad. Pues luego entra la enfermera y dice, ¿qué es lo que ha dicho? Como que hay como un distanciamiento con el cirujano que te va a operar y entonces como que no sabes relacionarte con él. Eso es algo que nosotros no podemos en ningún caso plantearnos, ¿no? Nos tenemos que hacer entender. Y luego hay que utilizar la persuasión, desde el conocimiento de la situación. Hay que argumentar, tiene que haber una motivación de ayuda. Y me he dado cuenta de una cosa, fijaros, cuando empecéis a creer en un paciente, el paciente empieza a creer en sí mismo. No me digáis cómo se mide, no tengo ni idea. Y luego, la búsqueda de beneficio para el otro. Es decir, estáis utilizando la valencia que os adjudica el paciente de sabiduría. Vuestra opinión no es como la de otra persona, pero siempre la estáis utilizando en beneficio para el otro. Entonces, la persuasión genera también una capacidad para convencer que va muy bien. La intervención ha de aportar utilidad a lo que resulta imprescindible que cumpla lo que se pretende. Si vosotros tenéis una intervención en la que os darían un 10 en un examen, pero al paciente no le sirve, para mí no llega a un 1. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que pretendemos hacer. ¿Cómo ayudar? Pues mirar, hay que tener un conocimiento del paciente, fundamental. Hay que tener un conocimiento de la situación. Fijaros que es del paciente y la situación. Para que os hagáis una idea, yo no sé cómo funciona en otros grupos ni demás, pero normalmente en nuestro hospital, yo lo hago siempre, voy a ver pacientes sin leer la historia clínica. Hay gente que dice, pero ¿cómo vas sin verla? Yo voy sin leer la historia clínica. Primero, no conozco nada que le tenga que negar u ocultar. Y por otra parte, parto del conocimiento que tiene el paciente de la situación. Solo cuando el paciente me aporta los datos que yo considero oportunos, inmediatamente lo que hago ya es meterme en historia clínica, hablo con sus médicos, las enfermeras, con quien sea, y pactamos un modelo de intervención en el que solemos incorporar a todo el equipo asistencial. Y además están encantados de hacerlo porque les facilita mucho el trabajo, ¿no? Pero claro, yo tengo que tener el conocimiento del paciente, tengo que tener conocimiento de la situación, pero también tengo que tener conocimiento de mí mismo, ¿no? Es decir, cuál es mi identidad, cuál es mi potencial, cuáles son mis recursos, cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis conflictos no resueltos, cuáles son, por ejemplo, una cosa muy importante cuando alguien va a intervenir en una catástrofe, en un desastre, esto que se va a todo el mundo voluntario, vaya, venga, vale. Y además no se selecciona a nadie, es quien haya hecho un curso. Entonces, es muy importante, más allá de otros planteamientos, que la persona que acude a una situación traumática no vaya con un trauma abierto, sin resolver en él, sea o no de la misma entidad o parecido a lo que se está planteando en esta nueva situación, ¿de acuerdo? Es decir, alguien que tenga un conflicto por la pérdida de unos familiares, de repente va a ser muy difícil que pueda acudir a un incendio, a una catástrofe, a un terremoto, a un tsunami. Porque aunque no tengan nada que ver una cosa con la otra, las emociones sí tienen que ver, esas emociones que se desatan en un momento determinado en una situación de pérdida. Yo cuento mucho un caso de una vez que traté a una chica que había sido violada cuando iba a trabajar de noche. Y entonces ella hace un comentario, es un trabajo muy chulo el que hicimos con ella y sobre todo el que hizo ella. Y una cosa que me llamó la atención fue cuando le pregunté, oye, cuando este sujeto se te echa encima y te empieza a romper la ropa, ¿tú qué es lo primero que pensaste? Y ella me dijo, pensé, otra vez empezar, no. Y entonces, fijaros, ahí el paciente ya os está dando un dato importantísimo. Ahí podemos elucubrar cada uno de nosotros ha pasado previamente o probablemente un episodio similar. Lo mejor es no decir nada, es decir, otra vez empezar, ¿no? Es decir, estáis parafraseando y diciendo lo mismo que ha hecho ella. ¿Y sabéis lo que me contestó? Me quedé muy sorprendido. Sí, porque con 12 años hubo un incendio en mi casa y se me quemó el 50% del cuerpo. Imaginaros, no tiene que ver un suceso traumático con otro,
pero los componentes emocionales de esa vivencia sí se pueden conectar porque además ambos parten de ella. Perdón, ¿esto se ha quedado aquí algo? Sí, bueno. Y luego tenemos que tener estrategias centradas en la tarea de ayuda. La relación con el paciente es fundamental, la comunicación, conocimiento uno mismo, hay que tener competencia en las tareas a realizar. Por ejemplo, una cosa que me están llamando estos días mucho es psicólogos competentísimos en las tareas que realizan, pero nunca han trabajado en trauma. Por eso, estas pequeñas sesiones, pequeños datos que yo doy, que son mínimos, pero son como tener algún tipo de herramientas para empezar a funcionar en esta historia, ¿no? Tiene que ver también con el rol profesional, con técnicas, habilidades, procedimientos que se utilizan y la implicación personal de cada uno. Fijaros, el paciente tiene un desarrollo vital, que el otro día hablamos de ello, etapas, identidad, narrativa, experiencia, distinción de los demás, espacios personales, los límites que le unen a los demás y le separan de los demás, las distancias y las transacciones. Y las características finales son una identificación, una distinción con los demás, complejidad, una entidad compleja, todos somos inabarcables, creo que somos unos desconocidos para nosotros mismos, no sabemos cómo vamos a reaccionar en según qué situaciones. Estos días se está sorprendiendo muchas personas que nunca se habían planteado que se diera una situación como esta. Normal. A la vez es una persona dinámica, pero con una permanencia, es decir, a pesar de yo ir cambiando a lo largo de mi vida, cualquier fotografía que yo recuerde de cualquier etapa de mi desarrollo la identifico como propia. Somos personas que estamos con un cambio continuo, es nuestra evolución, en un proceso siempre adaptativo en interacción con los demás. Esto es lo que le ocurre al paciente, ¿vale? Ahora vamos a ver las características del personal asistencial. Como veréis, son las mismas. Es decir, es una interacción entre dos seres humanos que están poniendo en el vínculo, en la relación, todo ese tipo de aspectos. Es decir, nosotros, por mucho que lo pretendamos a veces, no somos una máquina de esas de su tabaco, gracias, o si das al 37 te da una bebida que es la que querías. Entonces, aquí, los participantes en la relación de ayuda, primero, son seres humanos, no es ninguna cosa simple esta, es enormemente compleja. Son una entidad dinámica, tienen procesos cognitivos, tienen procesos de pensamiento, con respuestas emocionales, están en relación con su entorno y consigo mismo, y se producen intercambios, ¿no? En ese intercambio, por ejemplo, una relación transferencial, una relación terapéutica, una alianza terapéutica, siempre se produce un enriquecimiento, siempre se producen tensiones y siempre se producen resonancias internas. Cualquiera que tengáis pareja, si estáis viendo a alguien que acaba de perder a su pareja, por cualquier cosa, por lo que está ocurriendo ahora, inmediatamente va a aparecer la imagen de vuestra pareja por ahí, por algún sitio. Los participantes en la relación de ayuda también son personas con un mismo fin, es decir, los dos tienen el mismo fin, la necesidad de adaptación. Estamos en permanente desarrollo, generando comportamientos con rasgos comunes, que son, tenemos rasgos físicos, psicológicos, sociales. Intercambian información y aparecen una vez más los fenómenos de comunicación. La comunicación es un hecho fundamental en las tareas de ayuda. En la psicología, por supuesto, pero las tareas de ayuda ya nos pueden imaginar hasta qué punto. El modelo de relación pues, va a venir determinado por la actitud que adoptemos en la relación de ayuda. Estamos ahí buscando la aceptación mutua, es decir, vosotros tenéis que ser siempre aliados de vuestros pacientes, siempre, no los podéis fallar. La actitud del paciente va a estar condicionada por la nuestra. Si os ven cara de susto, se asustan, y si ven que creéis en ellos, empiezan a creer en sí mismos. Abrimos canales de comunicación para generar una alianza adecuada, enriquecedora. Los factores de estrés, pues mirar, cualquier situación de la que estéis tratando ahora mismo es una situación potencialmente estresante, donde aparece el estrés en el paciente, aparece el estrés en personal asistencial y ambos se retroalimentan. Esto pudiera restar eficacia a la labor de ayuda. Todo esto lo estoy contando porque si todo esto funciona adecuadamente, vosotros vais incorporando cosas en vuestro bagaje personal, en el haber de vuestro vínculo con el paciente y vuestras tareas. Si todo esto no funciona, estáis trabajando en balde para algo que no entendéis y al final todo esto es lo que genera el síndrome de burnout, el síndrome de estar quemados. Es decir, yo soy capaz de esforzarme al máximo, pues como hacen mis compañeros en el hospital, esta mañana me he quedado alucinado, eso que no he podido ver a la que más trabaja hoy estos días en el hospital,
que es Marisa, que por cierto no es García, es García Ontivero, de otra manera no la conocemos, y entonces me parece que todo esto solo se puede hacer cuando ese trabajo te devuelve el bienestar de lo que estás haciendo. Los pacientes nos ofrecen regalos que yo no hubiera esperado jamás, ¿no? Y de hecho luego comparten con vosotros cualquier situación personal positiva que están viviendo después de pasar por un evento de este tipo, que puede ser corto, pero es enormemente intenso, de una gran carga emocional. Mirad, el estrés en el paciente tiene siempre estos factores: la ruptura de la situación habitual de la persona, la eliminación de fantasía o omnipotencia. Hemos hablado de esto, creo, el otro día. Confrontación con la sensación de vulnerabilidad, pérdida de la sensación de control sobre sí mismo, temor por la vida o horror intenso, como está ocurriendo ahora, preocupación por las secuelas, adaptación obligada a un medio nuevo y hostil. Tener en cuenta que el hospital es como nuestra casa, pero para la gente que ingresa es algo que no conocen y que además es tremendamente hostil, muy hostil, más estos días donde se está funcionando como si fuera un hospital de guerra, ¿no? Establecimiento obligado de vínculos de dependencia, gente que ha resuelto sus cosas habitualmente sin ningún problema, ahora depende de todo el mundo, ¿no? Y luego las molestias derivadas de la enfermedad y las lesiones. Luego está la preocupación por su futuro y la desesperanza. Todo esto es lo que ocurre en los pacientes, generando la sensación de pérdida de control. El otro día os decía que lo más descompensante en cualquier situación traumática, aparte de daños, cosas que pueden ocurrir, es la sensación de pérdida de control y de poder sobre tu vida. Es decir, no pintas nada. ¿Estamos? Nada. De repente estás en un sitio donde te ponen un pijamita, además un pijama que llevas el culo al aire, con lo cual no te puedes poner ni chulo para demandar algo, porque un tío que se agacha y se le ve el culo, pues como que no. Y entonces esta es la sensación en la que está siempre el paciente. Pero el personal sanitario está en contacto con un ser humano enfermo. Por tanto, uno de los miedos de estos días es la posibilidad de contagiar y la posibilidad de contagiar luego a tu familia. El personal sanitario no siempre maneja adecuadamente los factores de comunicación, funciona muy bien en lo que serían todas las técnicas, pero los factores de comunicación es una demanda continua hacia nosotros en el hospital. Luego utilizan mecanismos de autoprotección, a veces cosificas a un paciente pues por un modo de no sufrir. Yo os diría una cosa, mi experiencia es que cuando sois capaces de sufrir por lo que está ocurriendo en un paciente es una experiencia enormemente enriquecedora. Luego, el manejo de tensiones, cómo lo manejamos o cómo no. Ahí habría también nuestro estilo personal. Luego, la función de contención que hacemos con los pacientes, que esto puede llevar a un efecto esponja, ¿no? Cómo nos vamos llevando sus propias tensiones. La responsabilidad de la tarea, el temor a dañar. Todo este tipo de historias muchas veces no son más que racionalizaciones. No, yo es que esto no lo quiero hacer porque tengo miedo a hacer más daño. No te preocupes, ponte las pilas, que lo que hace falta es gente en la trinchera. Luego las identificaciones, que es lógico que aparezcan, ¿no? Cuando vemos a una persona nos puede evocar cualquier tipo de vínculo de relación familiar nuestra, ¿no? La toma de decisiones es muy dura, durísima. Hoy me han mandado un artículo sobre la toma de decisiones que tienen que hacer determinados médicos diciendo este señor entra en la UCI y este no. Eso que supone jugar a Dios, ¿eh? Y verdaderamente es una situación que requiere un enorme tacto, una enorme fortaleza y un enorme apoyo de todas las personas que están alrededor de estos profesionales. Y luego el temor al contagio, que creo que en este caso es un elemento muy importante. Fijaros, si antes teníamos pérdida de sensación de control en el paciente, aquí tenemos inseguridad, ansiedad, estrés y famoso síndrome de desgaste profesional. Los elementos tensionales que nos aparecen, pues nos tenemos que preguntar a veces, joder, ¿qué me moviliza a mí cuando veo a este paciente? ¿Qué mecanismos adaptativos estoy yo poniendo en funcionamiento? ¿Qué implicaciones tiene todo esto para mí? ¿Cuál es el origen de la tensión? Eso lo podéis muy bien manejar en técnicas de diffusing, de briefing o como los queréis llamar, reuniéndolos un equipo y trabajando las cosas y las sensaciones que uno ha tenido y de alguna manera compartirlo y aprendiendo de tus propios compañeros cómo ellos tienen un enfoque diferente simplemente por utilizar un marco diferente. Aquí los elementos tensionales, podemos estar desplazando otros conflictos, existen identificaciones, qué elementos de nuestra comunicación pueden ser negativos para mí mismo o para sí mismo. Y esto incide en el ámbito físico también en que nos desenvolvemos. Muchas veces, pues ahora mismo hay una precariedad de espacios tremenda en el hospital, entonces hay como un hacinamiento que es muy difícil de manejar.
Las demandas emocionales que aparecen de los pacientes, pues a veces somos figuras vicarias de los que no están allí, de sus seres más cercanos. Ejercemos de cuñados, de padres, de abuelos, de lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que tener un manejo de las emociones y tenemos que cuidar siempre cuidándonos, ¿de acuerdo? Tenemos que tener adecuados mecanismos adaptativos y de autoprotección y también captar nuestras propias necesidades emocionales, no solo las de los demás, ¿no? Estamos afrontados directamente con la crisis del paciente y hay que realizar las llamadas funciones de contención. Aquí, esto no nos da tiempo a desarrollarlo, podéis pensar, esto es un espacio muy grande en los cursos que nosotros damos en el hospital. Aparecen como mecanismos positivos la propia identidad, el conocimiento de la situación y el conocimiento de nosotros mismos, una posición activa ante todas estas historias. Por ejemplo, estos días estoy viendo cantidad de gente que está esperando a que alguien les mande a hacer algo. Nosotros no podemos hacer eso. En psicología nosotros tenemos que ser los más, ¿cómo llamáis vosotros? Proactivos. Que queda muy bien, ¿no? Entonces, toda esta historia es la que tenemos que saber manejar. ¿Y cómo no vamos a tomar decisiones? Si no tomamos decisiones, no tenemos responsabilidad. Si no tenemos responsabilidad, no somos responsables. Y nosotros tenemos que dignificar la psicología. Y la psicología tiene que tomar decisiones dificilísimas. Hay que hacerlo con criterio, ¿no? El manejo de la propia vulnerabilidad, ya os dije que la vulnerabilidad es un trabajo que tienen que manejar todos los psicólogos cuando trabajan estas historias. Las percepciones positivas en cualquier contexto, la creatividad y la comunicación. En la comunicación se falla mucho, ¿eh? ¿Os puedo poner un vídeo? Mirad, el siguiente vídeo me parece una cosa enormemente impactante, que es en la comunicación con los pacientes. Este caso concreto es una persona que pierde a su hija, de 2 gemelas que tiene, pierde una por una intervención quirúrgica, y entonces yo trato a la madre. La madre, que es una mujer fortísima y además dedicadísima a su familia, pero con un dolor inmenso, no puede entender que su marido no exprese el duelo. Os lo digo ahora que estamos con estas historias. No hay un modelo estandarizado para expresar el duelo. Cada cual lo expresa de una manera diferente. Y al cabo de poco tiempo, la propia mujer, emocionada, me dice que su marido ha colgado un vídeo en internet, que lo podéis ver, por cierto, aunque pongáis el nombre del vídeo, lo podéis ver, que es cómo se puede ayudar. Una música de piano preciosa donde van relatando todo lo que habéis visto ahí. Es decir, una persona que parece que no tiene emociones, que no es capaz de expresar lo que ocurre y que además pasa por la pérdida de su hija como si no existiera, lo expresa como puede. Con esto que os quiero decir, no hay un modo estandarizado ni podéis estudiar nunca cómo, por ejemplo, cuando se habla de determinados pasos que se dan en una situación, pues como cuando hablan de Kluber-Roch, ¿no? Con el tema de la adaptación en 5 pasos a una situación de un cáncer terminal, estas historias, puede ser así o no. Está muy bien tener esos elementos para orientarte en lo que estás trabajando, pero es el paciente el que marca el ritmo, el tempo y la sintonía. La estabilidad emocional, la sensación de control. Fijaros, nosotros buscamos la sensación de control en los pacientes. Bueno, entonces, fijaros, la estabilidad emocional es lo que se busca en el paciente y nosotros no podemos ir desestabilizados. La sensación de control, que es lo que tratamos conjunto con el poder que recupere el paciente, tenemos que llevarla nosotros puesta también, ¿no? Utilizar la racionalidad, nuestros valores éticos, apoyarse siempre en la red de cada uno, utilizar el sentido del humor. Esta es una herramienta de un valor inmenso, no lo podéis imaginar. Naturalmente no os podéis reír o hacer una broma con material nuclear, pero con cosas periféricos, tangenciales, en el momento que hay una oportunidad, fantástico, ¿no? Es decir, por ejemplo, a lo mejor pues hablando de fútbol, ¿no? Una cosa que hay cuando la gente es del Atleti de Madrid, yo de fútbol entiendo muy poco, pero yo lo utilizo mucho. Y es cuando le digo, ¿de qué equipo, qué te apetece, qué te gusta? ¿Gusta el fútbol? ¿De qué equipo eres? Dice, del Atleti de Madrid. Digo, es lo único que no he podido yo tratar desde el punto de vista psicológico. Se parten a reír siempre, no sé qué historia tienen ellos, pero verdaderamente funciona muy bien porque además en la risa te reseteas, desactivas tensiones y te permite con mucha facilidad cambiar de marco, ¿no?
Y luego hay que tener un sentido claro de la integridad personal, de lo cual hablaremos ahora, si os parece. Sí, Bien, Paco, sí, antes, sí, una pregunta antes de continuar. Por ejemplo, en las circunstancias en las que estamos ahora, es muy posible que nosotros a la hora de intervenir también tengamos familiares afectados por COVID y tengamos que atender a personas en similares circunstancias. sí. ¿Cómo puede esto afectarnos y cómo podemos usarlo en el tratamiento? Mirad, hay una cosa que yo utilizo mucho con los pacientes, que son las autorreferencias, que es cuando haces referencias a cosas que te han ocurrido a ti. Pero te han ocurrido a ti que eres una persona idealizada por el paciente. Ellos necesitan idealizarte, su propio miedo lo hace, no hace falta más. Entonces, cuando ellos pueden identificarse contigo en determinado tipo de situaciones, eso a ellos les genera mucha estabilidad. Estamos. Y luego, que se puede tener una persona enferma por estas historias y a la vez trabajar, es obvio que yo diría que no solo se puede, sino que es necesario. Es decir, si yo tengo un problema con un familiar en una batalla determinada y en esa batalla puedo actuar, no voy a tener la menor duda. Sin familiar también. Pero a mí, por ejemplo, no me desarticula para nada la capacidad de elaborar estas situaciones, pues porque, bueno, tú conoces mi situación, ¿no? Y entonces que yo tenga a algún familiar que está malito, pues bueno, pues yo voy a luchar por esta persona porque además necesito hacerlo, pero eso no interfiere en mi lucha, al contrario, es como un acicate más para luchar contra esta enfermedad. Está a punto de decir un taco. Me he cortado. Venga. Sí, y luego en este sentido, ¿no? Una pregunta un poco más personal que nos hacen, que bueno, que por qué, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó a trabajar en trauma y qué recomendaciones darías a los psicólogos que empiezan a trabajar en este ámbito? Y si es necesario, más que en otros, haber hecho terapia personal. Sí. Mirar, yo me dedico a esto porque trabajaba con enfermos mentales y estuve 14 años. Yo tenía 100 y pico pacientes, todos encerrados. Conocí los auténticos enfermos mentales que no han dejado de existir hoy en día con los tratamientos que hay. Y la verdad es que me lo pasaba muy bien con ellos, ¿no? Me relacionaba fenomenal con ellos, nunca tuve una agresión. Agresiones estéticas sí tuve, pero bueno, esa es otra historia. Y generalmente era con maníacas. Pero normalmente tenía muy buena relación porque yo siempre descubría una parte sana con la que te podía relacionar. Y la otra las cuestionaba, pero nunca frontalmente. Sabéis que cuando trabajáis con paranoicos, pues el cuestionar frontalmente a un paranoico hace que cierre el círculo de la paranoia por detrás de ti y te incorpora como elemento agresor. Este viene aquí con su uniforme de psicóloga, la señorita Pepis, pero en realidad es un policía que viene aquí a sonsacarme, y no os dais cuenta y os pueden agredir porque son los enfermos más peligrosos que hay. Entonces ahí es donde descubrí yo la importancia de hacerse el tonto, ¿no? Por no conocer, como no conozco, no puedo opinar. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo es posible que te puedan radiar el presidente del gobierno con rayos láser los dientes para que te dé cáncer? Y entonces había algunos que te decían, oye, tío, ¿y cuántos años te has pasado estudiando? Porque te has conocido muy poco, ¿no? Entonces, esa sensación como de no conocer, pero que te llevaba a explicar. Entonces, yo nunca contactaba con la paranoia, pero siempre contactaba con la emoción del paranoico. Es decir, yo entiendo que esto no te ocurre, no, vamos, no lo entiendo, ¿no? Que no ocurre, ahí yo tenía un cuidado exquisito, y en otro momento lo que se hacía es decirle, pero si verdaderamente estas son tus vivencias, no me extraña que tengas la situación emocional que tienes, tus sustos, tus angustias, tus temores. Y estando en estas circunstancias, empecé a ver casos que no eran enfermos mentales, que era gente que había sufrido un trauma. No sé el tiempo que tenemos, pero en 2 minutos solo puedo... Poco, ¿Eh? ¿Poco? poco. Bueno, pues entonces, digamos No, que yo sigue, había visto... sigue. No, yo vi a una señora una vez que estaba diagnosticada de paranoia porque decía que le habían secuestrado a su hijo. Y hablando con ella me decía que veía, mira, mi hijo lo van cambiando de Madrid de un lado a otro con coches, yo le veo como lo llevan en coches y lo van cambiando para que no lo pueda encontrar. Entonces, cuando yo hablo con la familia, me dicen que su hijo ha muerto hace un mes y que su hijo está incinerado y tiene las cenizas en el salón de su casa. Entonces, yo ahí me planteé, pero bueno, esta señora verdaderamente está loca, o esta mujer lo que está es deshecha. Esta señora había tenido
muchos problemas. Le habían dicho que no se podía embarazar del tercer hijo porque tenía muchos riesgos y se quedó embarazada. La mujer incluso en algún momento se planteó hacer una interrupción del embarazo, cosa previamente, además estoy hablando hace muchos años. Esta señora quería anticonceptivos, pero el ginecólogo decidió que no era ético recetarle anticonceptivos, era otra época, ¿no? Y entonces esta señora se queda embarazada y finalmente este hijo es el que posteriormente fallece, ¿no? Y entonces ahí se me ocurrió a mí, yo no tenía ni idea de esto, a ver, ¿cuándo es la última vez que vio usted a su hijo? Y entonces me cuenta que es que mi hijo se puso enfermo un domingo y le llevé al hospital del Niño Jesús. Bueno, entonces se me ocurrió hacer que me hiciera un relato de toda la semana. Una mujer que estaba además, tenía que irse corriendo a la otra punta de Madrid para atender a los otros hijos, con una precariedad económica tremenda y muy mal, y muy angustiada por su hijo. Entonces el niño le habían diagnosticado una leucemia linfoblástica y entonces me estuvo relatando cómo se iba poniendo peor hasta un punto en el que el niño le dice, mamá, me quiero morir. No sé exactamente qué sensaciones debía tener el pobre crío, que tenía 9 años. Y que para una madre te puedes imaginar lo que eso conlleva. Finalmente se va a atender a sus hijos y cuando vuelve al hospital su hijo ha muerto. Y entonces una enfermera y personal sanitario, ella percibió, no creo que fuera real, la sensación como que la rechazaban por no haber estado con su hijo cuando murió, ¿no? Y a partir de ahí es cuando desarrolla todo esto. Cuando la mujer me dice que encuentra a su hijo muerto, se puso a golpearme en el pecho, me acuerdo, pobrecilla, me dio una pena tremenda y luego me abrazó, ¿no? Y al día siguiente se fue de alta, así de claro. Porque lo que había hecho era integrar todo el suceso, y luego lo único que trabajamos fue una familia fantástica que tenía, que relacionaba fenomenal, fue hacer un ritual de despedida con el niño. Entonces yo me di cuenta que ahí había algo. Cuando me empecé a pasear por el hospital, que yo empecé a salir de psiquiatría y vi las necesidades brutales que hay en un hospital de psicólogos, por todas partes donde vamos nos reclaman cosas continuamente, por donde vayáis. Entonces decidí inventar una interconsulta y hasta hoy. Empecé y cada vez me llaman de más sitios, y ya llegó un momento en que estábamos muy saturados hasta que finalmente se incorporaron Marisa y Begoña, obviamente son mucho más jóvenes que yo, y a partir de entonces yo pensé, uy, qué bien voy a vivir, va a haber menos demanda, muchísimo más. ¿Por qué? Porque son tan buenas haciendo lo que hacen que la demanda aumenta exponencialmente. Y esto creo que es una buena enseñanza para todos los psicólogos que están siempre que me dejan hacer, no me dejan hacer, me llaman, no me llaman, me dejan, no me dejan. Si tú vas, los hospitales funcionan así, tú vas a un sitio, haces tu labor, ven que no sirve de nada, simplemente no te llaman, punto. ¿De acuerdo? Pero si verdaderamente ven que eso es útil, eso va creciendo. Y como este caso, te puedo contar muchísimos que además conoces tú. Bueno, ¿más? Pues has contestado a una pregunta, ¿no?, que teníamos sobre la proactividad en cuanto ¿no?, si tenemos que ser más proactivos o esperar más bien a la demanda, ¿no?, en este caso del coronavirus. Tenemos que tener menos complejos, literal, ¿eh? y menos asideros y menos andadores, porque a veces se nos olvida andar de tantas seguridades que queremos coger, ¿no? Entonces, cuando yo voy a ver a un paciente, voy a ayudar al paciente, no a tener la sensación de, joder, qué bien lo he hecho. Eso te lo devuelve luego el paciente. Sé que esto es muy criticado, pero también me da igual, ¿vale? Tú conoces a pacientes nuestros y sabes cómo están, ¿no? Y como hemos visto también un caso de una señora, que además se lo puedes decir, que estaba publicado en internet, donde nos mandan un cuadro refractario, ¿recuerdas? Sí. Que le habían hecho terapia de choque y la insultaban y bueno, le hacían 1000 perrerías, que nunca supe lo que era aquello, y se resolvió en 2 sesiones yendo al hospital, porque esta chica era bastante más sana de lo que parecía y todos los procesos terapéuticos muy academicistas que se estaban aplicando con ella, lo único que hacían era bloquear su capacidad de salir de la situación traumática. Quien lo quiera ver, esto está publicado en internet, aunque pongáis Francisco Duque y Aitana, y está publicado por una tal Diana Bachiller Valdenebro y yo, ¿no? ¿Te suena, no? Venga, sí, fue espectacular el caso. Venga. Vale, sí, nos preguntan mucho, ¿no?, sobre posibles encuadres grupales para los profesionales sanitarios en estas circunstancias y de qué manera, ¿no?, hacerlos y en qué momento son más apropiados llevarlos a cabo.
Bueno, yo creo que esto lo podría contestar Marisa porque lo está haciendo ahora directamente. No sé si puede entrar o no. Marisa no, Begoña sí. Bueno, pues que entre Begoña, que también está en ello. ¿Estoy ahí? Sí, sí, está perfecto. Se te Sí, oye todo inicia bien. la cámara. Ah, vale. Bien, pues bueno, cuando, ¿no? Se trata inicialmente, primero, de generar un clima de confianza, de apertura, de ventilación emocional, sin que se interfiera en la tarea, porque el personal asistencial tiene que volver a la tarea. Con lo cual, en el momento en el que se hace el grupo, hay que ver un poco cómo se danza, ¿no? Entre la posibilidad de comprender sus emociones y su autocuidado, y también la posibilidad de seguir en la tarea. No es lo mismo un grupo cuando se acaba el turno de trabajo que un grupo en mitad del trabajo. ¿Qué hemos hecho? Porque empezamos prácticamente oficialmente desde el día 13 de marzo, pero ya en la interconsulta, como contabas, Paco, estábamos viendo qué ocurría, ¿no? Qué estaba ocurriendo en la UCI, qué estaba ocurriendo en las plantas, qué estaba ocurriendo en la urgencia, ¿no? Y fue importante poder tener un espacio como naturalizado en el que se pudiera hablar pues, de lo que suponía el desbordamiento en la demanda asistencial, el riesgo de infección que no se detiene, la incomodidad insuficiente de los equipos, ¿no? Lo que implicaba también el gran estrés en las zonas de atención directa, también la exposición al desconsuelo de los pacientes y de las familias, los dilemas éticos y morales, ¿no? que estábamos comentando. Y todo eso para poder, de alguna manera, conectar e identificarlo y luego poder pasar en un momento posterior, en un grupo posterior, a de alguna manera comprenderlo, observarlo e incluso autorregularlo. Por eso los grupos han ido de alguna manera flexibilizando y siendo más accesibles y quizá más personalizados a cada uno de los grupos. Incluso han requerido ir adaptándose a los cambios necesarios, ¿no? Hablabas, Paco, ¿no? Al principio de la importancia de la disociación, y me ha venido a la mente también Pau Pérez, ¿no? En su libro Trauma, Culpa y Duelo, me ha recordado esta introducción que os leo, que dice: las situaciones críticas, aquellas que constituyen una amenaza grave para la persona o la comunidad y que la cuestionan, aquellas en que se ha perdido algo que es básico para poder vivir, tal y como uno se había venido pensando a sí mismo hasta ese día. Aquellas en que se ha hecho alguna cosa que transgredió límites que ahora son vividos como dañinos e irreversibles. Interrogan a la persona y la colocan, la mayoría de las veces, frente a su propia identidad. El personal asistencial tiene un rol, ¿no? De cuidar, de curar, de sanar, y de repente se ve pues amenazado por una importante asolamiento de la muerte. Antes hablábamos de la disociación y en el mismo libro Pau Pérez, ¿no? Habla de cómo han vuelto los modelos de disociación a ser visualizados y a darle su trascendencia, porque además dice que ha sido quizá la parte más olvidada, ¿no? Para comprender tanto la dinámica del trauma como su tratamiento. Y cuando nos has puesto el vídeo de cómo ayudar a un zombie, pienso que este papá estaba un poco disociado hasta que pudo conectar y volver de alguna manera con sus emociones. Claro. Y he sacado unas líneas sobre el tema de la banalización de la muerte en un artículo de opinión que he leído por casualidad, ¿no? en el País, y dice el autor, que es un ingeniero, es curioso, un doctor de Ingeniería Agronómica por la Universidad Politécnica de Madrid. Él habla de la banalización de la muerte y habla un poco de las pandemias que ha habido en la historia de la humanidad. Y dice algo así como: los sentimientos humanos ante tanta muerte entraban en un paréntesis que les permitía soportar tanto horror. Las personas necesitamos entrar en ese paréntesis. Los profesionales sanitarios entran en ese paréntesis para continuar con su tarea. Incluso en este artículo que comentabas, Paco, ¿no? De los médicos y de los dilemas éticos, hay un momento que uno de esos médicos está contando cómo al final del día, cuando cruza Madrid, dice que es una gigantesca cripta con semáforos donde solo paran ellos y se intentan recordar que pretenden salvar a todos implicaría salvar a menos. Perdón, que pretender salvar a todos implicaría salvar a menos.
Allí, mientras los limpiaparabrisas dicen que no, se preguntan cómo es posible que hace unos meses estuvieran en un quirófano, instalándose un bypass a un abuelo de 84 años y celebrando los avances de la ciencia en uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, y hoy dejan sin respirador a un hipertenso con edad de correr una media maratón. Después llegan a casa, abren una birra, arropan a sus hijos ya dormidos, se tumban en la cama e intentan apagarle la luz a los fantasmas. Jugarse la propia vida no tiene ningún mérito. La verdadera heroicidad supone jugarse la vida del otro. Poder tener un espacio en el que el personal asistencial pueda conectar, incluso sin avergonzarse por sentirlo, con cómo se está sintiendo, con cómo está. Y que también no se quede ahí instalado, porque si no, no avanzaría en su tarea. ¿Qué es lo que necesita hacer? Pues es la oportunidad de ir buscando espacios en los que en unos momentos se pueda ventilar, en otros momentos se pueda autoobservar y autorregular para seguir en ello. No sé si he contestado un poco. Sí, muy bien. Muy bien, gracias. Una pregunta para los dos, si puede ser. Nos preguntan si nos podéis contar alguna experiencia concreta que hayáis tenido con personal que trabaja con el COVID-19. ¿No? Lo que estamos haciendo en el hospital, en la línea de la pregunta anterior, es tener una presencia muy proactiva, ¿no? Estamos muy pendientes de los equipos asistenciales, estamos muy pendientes de las dificultades con el manejo de las familias, con las necesidades de los pacientes que se atienden de manera telefónica. Estamos muy pendientes en el contexto asistencial de las necesidades para poder estar, bueno, pues dando respuesta a todo eso, ¿no? Yo creo que aquí la clave, antes había alguien que comentaba algo así como ¿hay que ser más proactivo o hay que esperar? En este contexto donde todo el mundo está además en la tarea, totalmente impregnado por la tarea y la necesidad de estar a más, es muy difícil que nadie se pare a hacer esta petición de ayuda, ¿no? Yo creo que hay que estar presentes para verdaderamente entre todos, formando parte del equipo asistencial, ser capaces de aportar nuestra parte, ¿no? Yo creo que eso es básico. Es lo que estamos haciendo nosotros, por lo menos. Perfecto, gracias. Pues de momento no hay más preguntas. Venga, pues seguimos. Muy bien, pues con esto me quería adentrar, una vez que hemos hecho esta introducción, en lo que es el manejo de emociones. Es imprescindible conocer y canalizar, estas son experiencias que tenemos de trabajo con grupo y trabajos individuales con personal sanitario. Imprescindible conocer y canalizar las propias emociones para acercarnos al paciente. Es el concepto ese de ir con los deberes hechos. Considerar nuestro estilo cognitivo, qué modo tenemos de percibir cuanto nos rodea. Conocer la narrativa personal. Aquí tengo algo, ¿no sé qué? Ah, mirad, vale, vuestro tiempo es limitado, así que no lo gastéis viviendo la vida de otro. No os dejéis atrapar por el dogma, que es vivir según los resultados del pensamiento de otro. No dejéis que el ruido de las opiniones de los demás ahogue vuestra propia voz interior. Y lo más importante, tened el coraje de seguir a vuestro corazón, a vuestra intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que tú realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario. Esto es una conferencia que da Steve Jobs en la universidad, en el año 2005. Bueno, por tanto, hay que conocer la narrativa personal de cada uno. Es decir, cómo me relato yo todo lo que me está ocurriendo. Yo puedo ser un perdedor o un ganador simplemente modificando el relato. ¿De acuerdo? Luego, identificar las emociones, ponerle nombre y conocer su significado para canalizarlas adecuadamente. Prestar atención a objetivos que sean reales, factibles y viables. Como verdaderamente os planteéis objetivos inalcanzables, la percepción de fracaso va a estar ahí siempre sistemáticamente rondando. Tomar conciencia no solo de las competencias personales y profesionales, sino también de los límites que tenemos y asumirlos. Es más fácil llegar a un sentimiento de impotencia desde la prepotencia. Hay personal sanitario que tiene la idea de tengo que resolver todo y de repente una situación como la que estamos viviendo se da cuenta que hace aguas por todas partes, ¿no? Utilizar alguna técnica reductora de la ansiedad, bueno, eso es un elemento que es fundamental. Saber pedir apoyo y desahogarse cuando resulte necesario. Permitirse las emociones, que esta es otra historia de
que ocurre mucho en el personal asistencial. Yo recuerdo dando un curso en sexto de medicina, con todo, pues era de las últimas clases que iban a tener en su carrera, y alguien me dijo que, bueno, es que a nosotros nos han dicho que delante del paciente no hay que dudar. Y yo lo hice intencionadamente, es decirle, no, eso no lo ha podido decir, y me puse a mirar para otro lado como rechazando la comunicación con esta persona. Pero yo seguía hablando, pero sabía que iba a volver a, oiga, perdone, que lo que le he dicho antes, que nos han dicho que delante del paciente, ya te he dicho que no, volví a mirar para otro lado. Y al cabo de un momento aparecen los que estaban alrededor apoyándole y yo les negaba el pan y la sal. Hasta que finalmente ya por aclamación todo el aula, sí, no lo han dicho, tal, no sé qué. Estaban todos además como un poco mosqueados con esta actitud mía y les dije, entonces, ¿os han dicho que no tenéis que dudar del paciente? Sí, no lo han dicho, no han dicho. Muy bien. O sea, que no tenéis que dudar delante del paciente. Todos sí. Y se me ocurrió hacer una pregunta muy sencilla. ¿Y os han dicho cómo hacerlo? Inmediatamente cambiaron todas las caras. Entonces, yo he visto gente que es capaz de ser número uno en la carrera, y esto ha ocurrido muchas veces. ¿Por qué? Porque sus hábitos obsesivos le permiten llevar al día todo, manejar todo fenomenal y actuar siempre con un programa. Pero ¿qué ocurre cuando esa persona no tiene programa? Esa misma energía enorme que tiene, porque llegar a ser el número uno en una carrera como medicina o como psicología, hay que ser muy bueno. Entonces, obviamente, todo eso es la misma energía, pero en ese momento se vuelve contra él. Cuando pierde la sensación de control y la sensación de seguridad, intenta controlar con procesos de pensamiento, se mete en el bucle y acaba siendo su mejor enemigo. Sentimos lo que sentimos y no lo que debemos sentir. Las sensaciones, los sentimientos, las emociones son las que sentimos en cada momento. Yo no puedo ni enamorarme ni odiar a alguien desde un enfoque racional. O lo siento o no lo siento. Desarrollar estrategias de autocontrol cognitivo y estar alerta a nuestros propios procesos de pensamiento. Cuando veamos que vamos desbarrando, inmediatamente hacer un switch y cambiar de proceso de pensamiento. Compartir los problemas y dificultades con el equipo. Demasiado alejados, lo que sería la evitación, vamos a perder eficacia, y cuando estamos con una sobreimplicación demasiado cerca, tampoco somos eficaces. Sí os puedo decir como experiencia que observar la superación del trauma es una de las imágenes más gratificantes que yo he tenido en mi vida. Es una de las imágenes más gratificantes en cualquiera de las relaciones y tareas de ayuda. ¿Por qué? Porque estáis viendo a gente crecer, estáis viendo a gente, el famoso crecimiento postraumático. Es algo enormemente sencillo. No es más que mecanismos que todos poseemos, pues no sabemos que los tenemos, que en un momento determinado nos vemos obligados a usar en una situación límite. Pero cuando salimos del pozo ya sabemos que los tenemos y los seguimos utilizando después. Tenemos muchos más recursos y encima cambia lo que sería nuestro sistema de creencias y acabamos valorando determinado tipo de situaciones que pasaban desapercibidas como algo verdaderamente importante. ¿De acuerdo? Yo recuerdo un paciente que me decía que gracias a un infarto me dio de mi medicina, porque tenía una actitud muy provocadora, yo provoco mucho en los pacientes. Después del infarto le había venido muy bien, se despedía del grupo, me ha venido muy bien porque gracias al infarto he tenido 2 hijos. Lo recuerdo siempre. Claro, te obligaba a preguntar, oye, vamos a ir, la gente echaba cuentas, ya no ha dado tiempo. Yo digo, pero tú no tenías hijos de 20, en torno a 20 años. Dice, han estado siempre en casa, pero solo me he dado cuenta ahora. Es decir, él tuvo un proceso de aprendizaje de lo que normalmente veía como parte del paisaje, incluso a veces como un estorbo, de repente se dio cuenta que no podía vivir sin ellos en el momento en que vio próxima su muerte, ¿no? Pues no es mal aprendizaje. Las tareas de ayuda son estabilizadoras, fijaros, hablábamos de estabilizar por sí mismas desde el momento en que captamos utilidad, ya que aporta una idea de eficacia y cumplimiento de los objetivos que motivan nuestra intervención. El ver crecer a un paciente en ese momento está justificado perfectamente nuestro trabajo. Cuando confrontamos la vulnerabilidad en tareas de ayuda con personas que sufren, la experiencia es positiva si somos capaces de encontrar el sentido de la misma y si observamos que somos capaces de llevarlo a cabo con eficacia. Luego hay una reflexión personal y filosófica como primer paso para acercarse al sufrimiento del otro sin resultar dañados. No resulta fácil nunca asumir la propia vulnerabilidad, pero se puede asumir o no, no es cuestionable, está ahí. Es como si ahora mismo pretendemos quitar el COVID, ahí está, ¿no? El manejo de emociones parte del autoconocimiento, la autoestima, la autoaceptación y la integridad. Eso es lo que, una vez que conseguimos esos pasos, que es un trabajo personal,
es cuando podemos mostrarnos auténticos, porque nos vale el rol que tenemos, porque nos vale la percepción que tenemos de nosotros mismos. Cuando no nos vale nada de esto, interpretamos un rol de algo que creemos que es como superior o mejor, cuando lo que mejor podemos aportar por los demás es lo que somos nosotros mismos. Fijaros, es tan importante como que nadie puede interpretar a otro. No hay nadie que se parezca a otra persona. Cada cual somos distintos, ¿no? Y la autoestima es una actitud hacia uno mismo, es un sentimiento de valía personal que nos hace confiar en nuestras propias capacidades, ¿no? La forma de pensar, amar, sentir, comportarse consigo mismo, nos hace consciente que somos dignos de respeto con independencia de nuestras limitaciones. Y como decía Rogers, que fue uno de los que más me orientó a mí en su momento, me sigue orientando, es el núcleo básico de la personalidad. Aquí tengo un cuadrito que hice para, muy sencillo, pero que creo que es conveniente, por puro sencillo se nos va a la cabeza muchas veces. Una vez me comentaban en un curso que eso de la identificación y la autoestima, ¿cómo se hacía? Pues mirad, yo creo que no se puede tener autoestima si no hay identificación personal, es decir, ¿quién soy? Yo no puedo estimar lo que no conozco, ¿no? Entonces, hay una identificación, genera autoestima y a partir de ahí yo puedo autoafirmarme. Es decir, si conozco quién soy y me gusta cómo soy, yo puedo afirmar esa posición porque creo en ella. Esta autoafirmación, me da una sensación de control en mi vida. Estoy haciendo las cosas como tengo que hacerlas, ¿no? Además no me dice nadie, me lo digo yo. Claro, si todo el sistema funciona, va a una autoaceptación, es decir, tengo una buena relación conmigo mismo. Y a la vez me aporta un sentimiento de seguridad que también aporta autoaceptación. Eso genera siempre una sensación de bienestar, es lo contrario a estar ansioso, inseguro, no saber, es que no tengo ni idea, esas historias que nos contamos muchas veces, y esto genera autenticidad. Es decir, una vez que el sistema funciona, que yo tengo una adecuada sintonía, no una disonancia conmigo mismo, lo que hago es que puedo mostrarme auténtico porque me gusta como soy, punto, y ya está. ¿Esto qué genera? Pues mira, genera más habilidades. ¿Por qué? Al no interpretar otros papeles, las habilidades las utilizo para lo que tengo que hacer. Utiliza más esquemas racionales y menos irracionales, como el chaval este que os comentaba de no hago para nada, nunca me va a querer nadie, todo este tipo de historias. Y a la vez genera más flexibilidad. La flexibilidad adaptativa es un requisito fundamental para ser psicólogo. No podemos ir encorsetados porque si no nos vamos a mover muy mal. Todo esto, a su vez, revierte en el propio sistema y se va retroalimentando, generando cada vez una mayor solidez, ¿no? De todo ello es donde surge la integridad. Es decir, la integridad es cuando yo tengo una buena consonancia conmigo mismo, me gusta lo que hago y además no me cuestiono a mí mismo. Por eso es tan importante no estar pendiente del control de los demás, sino que tú mismo sepas que estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo robo un móvil y además no me ve nadie, yo gano un bien material. Más allá de conceptos éticos y historias de estas. Yo gano un bien material. Y además no me ha visto nadie. Me voy a mi casa, me meto bajo un edredón, saco mi móvil como Gollum, mi tesoro, tal. Y qué bien no me ha visto nadie. Yo siempre pregunto, ¿no me ha visto nadie? Sí, me he visto yo. Y si me he visto yo, tengo que incorporar esa experiencia en mi vida. Me juntaré con gente que hace lo mismo, porque bueno, lo hace todo el mundo. Además, de alguna manera tendré que cuestionarme cosas, pero miro para otro lado, racionalizo todo lo posible, pero al final yo sé que he robado. ¿De acuerdo? Me vea quien me vea. Y entonces cuando uno consigue una sensación de integridad, es cuando genera una sensación de estabilidad. Y esto, una vez que yo me siento estable, genero una adecuada sintonía interna, me llevo bien conmigo, no siempre salen bien las cuentas, también meto la pata, tal, pero a la vez tengo una sintonía externa porque yo tengo los deberes hechos. Ese es el concepto que yo os quería señalar antes, ¿no? Entonces, todo este proceso, como veis, se va a retroalimentar, ¿no? Y ese es mi mail para lo que guste mandar. Y ahora ya preguntas lo que queráis. Muy bien, gracias. Sí, hacen una pregunta respecto a si nos puedes dar alguna indicación para cómo, ¿no?, crear el vínculo terapéutico a través del teléfono, que es ahora como muchas veces hacemos la intervención. Sí, bueno, yo estoy sorprendidísimo con el tema del teléfono por esta misma reunión, porque hasta ahora esto lo había probado alguna vez, pero muy corto tiempo, muy poquito.
Y ahora he empezado a trabajar con el teléfono y me he dado cuenta que la comunicación no verbal también la capto con el teléfono. Entonces estoy aprendiendo mucho estos días y de hecho hoy que he tenido que ir a hacerme yo la prueba del COVID al hospital, además ha tenido que ir sí o sí, y digo que tengo un curso tal, no te preocupes que lo hacemos a tiempo. Cuando he pasado por psiquiatría me he traído las interconsultas que las voy a hacer por teléfono. Y la verdad es que funciona bastante bien. Tengo ya como 8 pacientes que prácticamente todos los días hablo con ellos porque están en una situación muy delicada, extra-COVID, pero a la vez el COVID, ¿de acuerdo? Es decir, a la vez que está embarazada y está preocupada por un embarazo y está en una situación de aislamiento, tiene a su madre muriéndose en la UCI. Entonces son situaciones complicadas y la verdad es que funciona bastante bien. Y me he dado cuenta que pacientes que conocía previamente, quizás eso es más fácil porque ya tienes establecido el vínculo y lo que haces es tirar de él exactamente igual, pero pacientes nuevos funciona de maravilla. Es decir, tú llamas, te presentas, mira, soy Paco Duque, soy psicólogo, me han dicho que tenías una interconsulta, que querías consultar algo. Fijaros que yo siempre lo manejo así. Ellos quieren consultarme a mí. Por ejemplo, hay una anécdota que tú la has visto alguna vez, cuando llega alguien y dice, oye, me ha dicho mi padre que me quieres ver, o mi cuñado Mariano que querías verme tal. Yo siempre digo, no, yo no quiero verte. Vamos a ver, no es que no quiera, es que no te conozco, yo no puedo querer verte. Tú querrás verme a mí y yo te atiendo. Porque esa relación es fundamental manejarla desde el principio. Porque no sé si os dais cuenta que en nuestra profesión fundamentalmente, como que la gente llega con sus ponzoñitas, te las deja y pasan a ser ponzoñas tuyas que tienes que resolver. Eso lo tenéis que evitar siempre, primero por vuestro propio equilibrio personal y luego porque así no ayudáis al paciente. Al paciente hay que confrontarle con su propia responsabilidad. Ya no sé si te he contestado, no me acuerdo de la pregunta. Sí, respecto al teléfono era, ¿no? Sí, bueno, sí, funciona. Yo creo que una de las cosas que va a cambiar, yo estoy en contacto con una persona, una sobrina muy querida mía que trabaja en telefonía, en temas de Movistar, y me ha dicho que está sorprendidísima porque además entiende, esta sabe de lo que habla, que va a haber un cambio radical en esta sociedad donde van a cambiar los modelos de trabajo y los modelos de comunicación, porque la gente está experimentando cosas que ni siquiera se había planteado. No te digo nada, la gente de mi edad, que somos absolutamente obsoletos en todos nuestros planteamientos. Yo todavía escribo eso de, querido tal, me alegraría que al recibo la presente te encontrarás bien, por aquí bien, gracias a Dios, las fórmulas magistrales que había. Y ahora las comunicaciones son de otra manera, además me parece fenomenal. Creo que es un instrumento que más allá de cuestionarlo, ¿no? Lo que hay que hacer es utilizarlo y aprovecharlo. Claro, ¿no? Me gustaría considerar también, no sé si os parece, que creo que cuando las situaciones, ¿no?, son tan extremas y tan complicadas, el acercamiento, aunque sea telefónico, Claro. es útil y sirve. También creo que no podemos ir con un guión estereotipado, que a través del teléfono, como dices Paco, ¿no?, se escucha a la otra persona, se le hace sentir única, se le puede dar una sensación de acoger, ¿no? Y creo que en ese sentido no podemos ir con guiones encorsetados. Y se transmite autenticidad también con el teléfono. Y no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad para dar, bueno, un aplauso emocionado a las compañeras y compañeros del hospital, a esa cantidad, ¿no?, de gente maravillosa que no solamente hacen una gran psicología cada día al lado de las personas que están pasándolo mal y del personal sanitario, sino que han conseguido que la Fundación Orange done tablets, las han puesto ya en marcha. Marisa, por favor, un aplauso, que las habéis estado repartiendo, enseñando... El aplauso es para Leticia. Y a Leticia Boada. Bueno, y es que hay tantos nombres de compañeras que habría aquí, compañeros, ¿no?, que decir cómo se han de alguna manera puesto en marcha, no solamente conseguido, sino puesto en marcha, y esas tablets han acercado a los pacientes con sus familiares, han hecho que los sanitarios perciban que los pacientes estaban más contentos porque habían sentido esa cercanía del vínculo, y eso también les ha reportado. Es una sensación de valía y de comunicación que es tan importante para las personas, y más cuando estamos sufriendo, para los pacientes afectados, para sus familiares y para el personal. Que incluso algo que puede parecer aparatoso, entrar a una habitación con un EPI, llevar además una tablet, ¿no?, protegerla bien para luego descontaminar de nuevo, y todo esto
Sin embargo, un pequeño gesto cuánto puede aportar. Y creo que una llamada telefónica también tiene este efecto. Si lo hacemos con autenticidad y lo hacemos, ¿no?, poniendo todos nuestros sentidos en esa persona, convirtiéndola en ese instante en la persona única que es primordial para nosotros, ¿no? Perdonad por la interrupción. Muy bien, gracias Begoña. Y ya pues vamos a ir cerrando y hay una última pregunta para Paco Duque, que es respecto al tema ¿no?, de la etapa que en el esquema que nos presentaste, la última etapa, la de continuar, ¿no? Bueno, ¿cuándo se da el alta? ¿Cómo notas que el paciente llega a esto? No tenemos programas preestablecidos. Lo que yo llamo continuar es un momento en el que está el paciente. Bueno, el continuar existe muy fácil cuando el paciente decide dejar la terapia porque ya está todo resuelto, o por lo menos el motivo por el que acudió al hospital se ha resuelto. Ya os dije el otro día que yo entiendo que nuestro trabajo solo es eficaz si termina siendo innecesario. ¿De acuerdo? Y una vez que devolvemos el protagonismo al paciente, ya está. ¿Cómo lo notamos? Pues se nota con muchos factores. Por ejemplo, cuando pueden hablar del hecho traumático sin que les altere. Hay gente que no les perturba hablar de lo que ha ocurrido. De verdad que ha sido un proceso duro, ha sido un proceso donde ha habido pérdidas, pero probablemente también ha sido un proceso de aprendizaje. Esto hace que los pacientes atenúen la ideación perseverante, es decir, no se meten tanto en el bucle del victimismo, ¿no? Cuando la narrativa es de victimismo, mal asunto. Con nuestro paciente no suele funcionar, porque nosotros la consideramos víctima los 2 primeros días, pero nada más, ¿no? Luego disminuyen las sensaciones de miedo y alerta, ya no están tan permanentemente hipervigilantes, ¿no? Las emociones las experimentan, pero dentro de un marco aceptable de estabilidad, por decir de alguna manera, ¿no? Se distancian del rol de víctima. Eso es una cosa que tú sabes que trabajamos siempre. ¿Por qué? Porque ser víctima no puede formar parte de la señal de identidad de nadie. Es un auténtico desastre, ¿no? Luego incorporan la experiencia como un elemento más de su vida en su bagaje personal, adquieren de nuevo un protagonismo en su trayectoria vital, establecen una adecuada sintonía consigo mismo, como decía ahora en este esquema, ¿no? Recuperan su mundo externo, renuevan su horizonte motivacional, en fin, van recuperando todos aquellos aspectos de su vida, vuelven a sus relaciones interpersonales y al final terminan encontrando sentido a su trayectoria. En este contexto, yo diría además algo que se me tenía que haber ocurrido a mí, pero se me ha ocurrido, que sobre todo lo notamos cuando pueden decir mañana sin miedo. Creo que ese sería un poco el planteamiento, que no es nada estático, ni es algo que podamos decir tenía 8 y ahora tiene 10 y ahora 4. Eso se puede hacer con el COVID, se puede hacer con la saturación de la respiración, la puedes medir, el nivel de saturación que tienes, pero en esto no. Y hay un soltar al paciente que es algo como de una gran flexibilidad y que llega, simplemente llega y ya está. Y luego además solemos apartarnos de ellos porque ya no pintamos nada en su vida, ¿no? Una paciente muy querida mía, muy dañada, estuvo mucho tiempo en el hospital, me escribió una vez un mail al cabo del tiempo que decía, más o menos, era, hola Paco, me acuerdo mucho de ti y de tu equipo, qué bien, qué tal, que no sé qué, ¿no? Hacía muchos piropos. Dice, pero no tiene sentido que si antes de lo que motivó mi ingreso no existías en mi vida, no tiene sentido que existas ahora. Suena duro, por lo ponía con mayúsculas, pero si te das cuenta, tú me lo has enseñado. Es el modo de recuperar la normalidad. Luego a partir de ahí me empezaba a hablar de su hijo, que había sido un embarazo de alto riesgo, tal, y bueno, alguna vez me ha llamado también de nuevo, pero ese es el planteamiento que yo creo que hay que hacer. Sí, fenomenal. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a cerrar hoy aquí la sesión. Disculpad las preguntas que no hemos hecho llegar. Muchas gracias por la participación. Hemos llegado a 500 personas conectadas simultáneamente desde todos los rincones de España. Y nada, muchas gracias a la Junta Directiva de ACAPIR, de AMPIR y a nuestro amigo informático que nos ha resuelto. Lo ha trabajado hoy bien. Se lo he puesto difícil. Y nada, muchas gracias Paco por esta sesión. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias a todos, chao.